La parte general de esta de ensayos no destructivos. Exacto. Demora un poquito en cargar. Sí, está bien, se ve bien. Bueno, para la ingeniería, la tarea en planta industrial es básica por el misma responsabilidad profesional y el título que tenemos de ingeniero. No hay mucho para escudriñar en investigación y en publicaciones, eso a posteriori. Básicamente hay que manejar plantas industriales. Y desde ese punto de vista, bueno, los equipos están sometidos en general a grandes solicitaciones y desgaste, que eso es bueno porque quiere decir que hay producción. Sería no muy eficaz que los equipos no tengan ningún defecto, falla o anomalías por como que no se estuviesen utilizando. Y en ese sentido yo les recomiendo que le den una importancia prioritaria a lo que es inspección visual, porque eso en el tiempo, en función de la densidad de trabajo que vamos desarrollando, es un factor casi definitorio. La inspección visual directamente nos lleva a tomar decisiones respecto de la integridad, falla o estado en que se encuentra cualquier equipo, sea un eje, un casco de un horno, sea un tanque de reacciones químicas, o el componente que fuese, la inspección visual desde ya nos da el primer impacto para decidir. Pasemos a la otra diapositiva. ¿Podés avanzar, Analía? Ahí. Sí, ahí está. Bueno. Va a demorar un poquito en cargar. En esta práctica nosotros vamos a ver una técnica de detección de defectos superficiales, como es la de partículas magnéticas. También para algunos casos, ante todo en piezas mecánicas, de componentes mecánicos, es mejor esta técnica. En soldadura en general se utiliza líquidos penetrantes, que es mucho más eficaz y rápida. Y para ver defectos internos y algún tipo de desgaste de sectores donde no se puede ingresar, ante todo en tubería y tanques, no hay otra solución que ultrasonido. Avancemos. Bueno, la teoría de ultrasonido se puede resumir un poco en este esquema, porque la frecuencia de aplicación del ultrasonido, por eso se dice ultrasonido, es del orden de 1 MHz o más o menos en ese rango. Si uno puede aumentar la frecuencia, disminuye la longitud de onda como se ve ahí en el diagrama, se puede penetrar mejor en menor penetración en los materiales, perdón, o sea que las distancias que puede recorrer la energía ultrasónica a través de una onda elástica es menor y se pierde sensibilidad o detectabilidad, perdón, mayor sensibilidad, mayor detectabilidad. Repito entonces, para mayores frecuencias, por ejemplo 5 o 10 MHz, tenemos una longitud de onda menor, una menor penetración, quiere decir que la distancia es más corta, pero una mayor sensibilidad o mayor detectabilidad. Al revés, si tenemos menor frecuencia, 1 MHz o menos de 1 MHz, que es muy poco usual, en hormigones se usa 0,25 MHz, se tienen mayores longitudes de onda, pero la penetración también es mayor y se pierde detectabilidad. Avancemos más. Este es un caso de desgaste muy importante que para la ingeniería es un dato no menor. Cuando uno inspecciona un equipo, tener una ficha o una descripción o una placa que nos informe datos básicos. Por ejemplo, en qué año fue fabricado esa tubería, ese tanque, qué espesor inicial tenía. El cálculo ya dice cuál va a ser el espesor final, con lo cual con el ultrasonido podemos definir
Si es que ese espesor está por debajo del menor, directamente darlo de baja. Y otros datos como por ejemplo qué tipo de material es, qué temperatura de trabajo, qué producto almacena. Pero desde el punto de vista del desgaste, lo más importante es tener los espesores, el inicial y el final. El inicial, que es como se entrega un tanque, una tubería, y el final, cuando llegue por desgaste a ese final, puede ser por corrosión interna, en general eso pasa, hay que darlo de baja. Hacemos. Esas placas son obligatorias, pasemos a otra diapositiva. Son obligatorias. Si uno no las tiene, debería buscar información del fabricante, que a veces el fabricante ya no está o ha cambiado o desapareció. Tiene que tener datos de trazabilidad para ver en qué año fue fabricado y la ficha de su utilización, a qué presiones trabajó. Es muy importante porque de lo contrario uno únicamente puede medir el espesor y no sabe el original, o esas placas a veces no están, es todo es un problema. El caso de pinturas en equipos también lo vamos a ver rápidamente hoy. En general, los equipos, si no son de inoxidables, se protegen con pintura dada la agresividad del medio de trabajo. Entonces, la aplicación de pinturas industriales requiere una metodología que está ya definida claramente. Por un lado, la preparación de la superficie no es nada sencilla, requiere una cierta rugosidad. Después la aplicación, se tiene que hacer un primer sustrato que sea de una protección catódica. Eso es, hay plantas que son bastante inmensas para este tipo de tarea. Y finalmente hay que aplicar la pintura protectora de la corrosión. Si es la superficie exterior, hay que aplicar una tercera capa o tercer tipo de pintura o sustrato que va a defender contra la agresión de la ultravioleta que proviene de la luz solar. Todo esto se controla de diferentes maneras, por ejemplo, el espesor de la capa final, se controla la resistencia de la adherencia de la pintura a la placa, al material base. Se puede también controlar la continuidad o discontinuidad de la pintura, si tiene poros, valles, crestas o cosas que afecten a que sea una pintura continua. Todo eso se establece previamente en un documento para no ser sorpresivo. Bueno, sigamos en la próxima diapositiva. Una de las cosas que hace al problema de la durabilidad de los componentes que nosotros estamos tratando de analizar, por lo tanto la defectología interna, tiene que ver con la microestructura, obviamente. Si bien es cierto que los defectos que ven los equipos en ensayo en plantas industriales no ven a nivel microscopio, pero si uno tiene antecedentes del material, puede inferir cómo está la vida de estos equipos. Por supuesto que si tiene estructura en banda, seguramente van a aparecer fisuras prematuramente, y si tiene una estructura de un acero sin defectos, la durabilidad va a ser mayor. La próxima. Bueno, para el caso pintura, este es un documento básico que después ustedes lo leen, donde está especificado claramente qué es lo que uno debería tener en cuenta, tanto desde el punto de vista de la normativa, como también de las aplicaciones de los espesores de pintura y los controles finales para que ese componente tenga la durabilidad interna, externa en servicio. Esto es importante porque de esa forma se puede resolver el problema al que va a estar sometido estos equipos. Tuberías, tanques, en general tienen estos requerimientos. Sigamos. Esta llega hasta ahí. Bueno, ultrasonido, veamos. Bien. La teoría de ultrasonido está en internet, o nosotros pusimos también
hay un apunte que básicamente habla de las variables del sonido. Dejamos esa diapositiva, está buena. Entonces, el esquema funcionaría de esta manera. Tenemos un equipo, que acá lo están viendo ustedes a través de la práctica. Yo lo estoy tratando de mover un poco para que lo vean. Este equipo básicamente emite una señal eléctrica que viaja por un cable. O sea que acá se puede visualizar, creo que sí, el cable, que lo estoy tratando de poner ahí a vista. Voy a dejar de compartir, así le ven, Iván, así ven. Bueno, bueno, ahí se ve el cable. Está sobre la pantalla del ultrasonido y el transductor. Cuando la señal eléctrica llega al transductor, a este cristal tiene la característica de transformar esa señal eléctrica en mecánica, o sea, en deformaciones, a razón de 1 MHz, 2, según lo que está escrito. En este, por ejemplo, dice 2,5, o sea que vibra el cristal 2,5 millones de veces por segundo, mecánicamente se deforma, se agranda y se achica en campo elástico, y esa vibración es la que se transmite al material, que en este caso puede ser, por ejemplo, un eje. Entonces, los átomos del material también vibran a razón de lo que dice el transductor, o sea, 2,5 millones de veces por segundo. Esa onda viaja como cuando tiramos una piedra al agua, llega a algún lugar y vuelve. Cuando vuelve, vuelve como señal mecánica, llega al transductor y vuelve a ver, y el transductor de nuevo hace al revés. Transforma esa deformación mecánica en señal eléctrica, viaja a través del cable y se puede ver en el equipo la señal siguiente. Ahora voy a tratar de calibrar el equipo para que veamos esa señal. Si alcanzan a ver, chicos, el transductor ese está conectado al equipo a través de un cable, que es el que creo que es este que están ahí, sale y llega al transductor, que es esa pieza que les acaba de mostrar el profesor. Sí, felizmente se despegó el cable, así que voy a cambiar de equipo. Bueno, si lo puede alejar un poquitito. Ah, bueno, acá se ve bien la pantalla. ¿Ahí? Ahí está, sí. Sí, voy a cambiar el transductor porque el transductor, el cable se salió. Vamos a poner otro que es más consistente. Se pueden poner distintos tipos de transductores, esos son los que emiten la señal. Tienen distinta calidad según lo que uno esté buscando en cuanto a profundidad de campo de estudio o de espesor, lo que uno esté estudiando. Entonces se puede cambiar y tener distintos transductores. Claro, los diámetros son diferentes. Claro. Y ahí uno puede ir, como les decía en la ecuación inicial, puede ir a mayor distancia con menor detectabilidad. Hay que ver la frecuencia también. Bueno, ahí tuve que... Bueno, no sé ahí, si se alcanza a ver cómo reacciona la señal. sí, ahí lo tienen conectado y lo que no vemos es dónde está apoyando el transductor. Si lo Ah, lo golpeo, está tocando, sí. es como que uno lo está hablando a un micrófono. Bueno, ahí ustedes ven una señal acá que nos da una lectura de 90. Y ahí nos dice 99. Se lee, ¿no? En el display. No, no se ve muy bien. A ver. Ahí. A ver, veamos. Ya lo muestro yo un poco más. Ujú, Ahí. ujú. Ya lo muestro, ya lo muestro. Claro, está al revés, por eso le va a costar leer, pero igual. A ver. Sí. Segundo.
No entiendo. Ahí está. Ahí se ve. Ujú. Bueno, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Acá yo tengo un calibre, ya lo muestro, que, a ver si ahí logro, sí, ya lo muestro. Bueno, este calibre es un calibre universal que se llama B1 y permite poner en parámetros de medición, teniendo en cuenta la presión, la temperatura, las características del palpador, la velocidad del sonido del material, todo eso nos permite poner en operación el equipo, el sistema. Por ejemplo, acá la distancia vertical son 100 milímetros. Entonces, yo debería leer en el display con el transductor que estoy utilizando los 100 milímetros. Veamos cómo pasa eso. Ya está conectado y ya mismo lo vemos. ¿Mm? A ver ahí. Bueno, ahí se ve. Si ustedes ven ahí, yo por ejemplo desacoplo y cuando hago el acoplamiento, puedo, el acoplamiento, esto hay que utilizar grasa o aceite o algún tipo de, para posibilitar que esto deje pasar la señal. ¿Mm? Sí, se me descalibró la distancia. El equipo se quiere autogobernar, entonces por ahí me abandono. Voy a tener que hacer una serie de movimientos acá, a ver. Bueno. Estoy calibrando el equipo. Por ejemplo, el rango estoy poniendo 150 de distancia para poder lograr que podamos leer para este calibre. Entonces, uno de los problemas que hay con estas técnicas es que antes de trabajar hay que poner en rango de operación el equipo. Sí, se está queriendo autocontrolar. A ver, dame un segundo, así lo puedo mejorar. Sí, lo peor que me pasó es que se me salió el cable del que yo había preparado y este otro es otro equipo, otro transductor, entonces por ahí se está resistiendo un poco. Ahí está. Ahí logré estabilizar. Bueno. Está totalmente loco el equipo.
un segundo que ya lo arreglo. Sí, estoy tratando de calibrar el equipo que está totalmente loco. Ahora sí. Ahora parece que va a andar. Ahí está. Y esto puede llegar a pasar cuando uno justo está operando y bueno, hay que poner un poco de... Ahora veo. A ver cómo está esto. Bueno, voy a ver si ahora quiero leer, porque me estuvo haciendo trampa este. Bueno, ahí se ve. Si ustedes ven ahí, que yo por ejemplo tengo la ventana, acá ya tengo un eco que me apareció, lo voy a tratar de hacer leer con el lector que tiene el equipo. Así nosotros ya sabemos qué estamos haciendo. Acá está. Ancho. Ahí se ve. Ahí está. Bueno, a ver si quiero leer ahora. Sí. Bueno, ya está leyendo algunas señales. Ahí vemos la distancia que tiene este patrón, que son de 100 milímetros. Resulta ser que tenemos acá, ya les muestro, el patrón está fabricado de manera que tiene tres alturas diferentes. A la derecha es menor, en el centro es mucho menor y a la izquierda es mayor. Eso se llama ajuste de sensibilidad. Repito entonces, a la derecha tienen un escalón que es más corto, yendo hacia el otro extremo.
En el medio hay un agujero, una ranura, que me da menor espesor. Y a la izquierda me da el espesor mayor, que sería los 100 milímetros. Tratemos de leer esas tres lecturas. Así ya completamos la parte de calibración, sensibilidad, y qué es lo que el equipo puede leer. Entonces nosotros acá estamos viendo la zona, según lo que se ve en el equipo. A ver. Estamos viendo entonces, para lo que dice A, está leyendo arriba, a ver si lo puedo poner un poquito, ahí. Está leyendo algo de 103, en realidad debería leer 100, tendría que ajustar un poco más. Veamos el menor espesor que hemos visto, ahí que hemos leído. Tratemos de ver eso. ¿Ven que ahí lee 89? Quiere decir que hay esa ranura la está leyendo. Está leyendo ese defecto que hay ahí, de alguna manera lo está observando, que es muy chico y la idea es que él lo pueda ver. Y en el otro lado, si esto se tiende a descalibrar de ratos, que es porque no he apretado los botones de calibración. Ahí, por ejemplo, se me fue a 124. Bueno, para concretar entonces, y la onda salta, incluso eso está haciendo. Puede medir, como habíamos visto en los 89, que yo no alcancé a sacar la foto, puede medir diferentes distancias, en este caso un defecto, que está presente ahí en el equipo. Esta técnica es interesante utilizar en ejes largos o en piezas de gran longitud, donde se puede ver defectos en la mitad o fisuras. Ahora, con la misma idea, vamos a tratar de ver espesores, que eso es un poco más dentro de lo que yo les hablé de tanques. Vamos a ver el tema de espesores. Para espesores hay transductores de doble cristal, que son, por un lado va la señal y por el otro lado vuelve. Acá lo voy a mostrar, ahí se ve. Lo voy a conectar y vamos a poner el transductor, lo vamos a programar, que ese es más estable, para trabajar con este de mayor frecuencia, de 5 MHz. Hay transductores de 10, de 15, de 20 MHz que se utilizan para espesores muy finos. También los diámetros son muy reducidos. Lo voy a programar para este transductor. A ver, esto debería funcionar más fácil ya. Porque esto es lo que más estamos tratando de medir. Este es un transductor, a ver, ya lo leo qué es, para que sepan qué tipo es, sí, lo puedo programar. Acá dice TGM 10L, así está escrito. Eso es lo que voy a programar acá en el display. Ya lo tengo acá. Ya está. Sí, ya está. Es interesante ver en el equipo que aparece para la medición de espesores, ahí en este caso, acá arriba, dos transductores, como que fuesen dos transductores, porque por un cristal va y por el otro viene la señal. Entonces ya nos va a dejar ver este caso. Ya nos va a dejar leer este caso. Es una placa que tiene un defecto incluso y tiene diferentes espesores.
por la placa, acá se ve. Yo voy a tratar, ahí tiene una ranura, tiene diferentes espesores, y vamos a tratar de leerlos. En este caso debería ser un poco más sencillo de hacerlo, porque está ya calibrado para hacerlo. Si ustedes ven, está, por supuesto que, como les comenté, esto está al revés. Ahí yo estoy leyendo, con la señal que me da el espesor original, 6,7. Estoy leyendo 6,2. Y en la zona de desgaste, leo 5, incluso una disminución del espesor, porque así está hecha la probeta para que podamos estudiar. Y hay un sector donde, a ver, esto hay que buscar la posición del transductor para que pueda ver los dos, el defecto ahí, o el menor espesor. De todas maneras, esto sigue siendo calibración y operación. Antes de operar hay que tener las mediciones con un calibre real. Por ejemplo, acá hay un calibre que es adecuado para este tamaño. Este me va a permitir por ahí ajustar un poco más. Este es de 12,7 y me está midiendo 12,68. Entonces yo tengo la seguridad que con este transductor, que lo estoy acá tratando de mostrar, con este transductor de ese espesor, puedo decir que estoy midiendo bien algunas de estas piezas que son de desgaste. ¿Ve? Por ejemplo, ahí tiene una disminución de algunos milímetros, de décimas de milímetros. No, un poco más lejos, ingeniero, no se ve. A ver. Sí. Ahí. Ahí se ve un poco. Sí. Ahí se ve. A ver, ahí quédese quietito un poco. Miren, chicos, ven, esta es la pieza que se está midiendo. Y lo que se hace es poner algún acoplante que puede ser grasa, por ejemplo, entre la pieza y el transductor. El transductor es esa pieza que está sosteniendo ahí con el dedo del ingeniero y de la cual sale el cable. Ese cable es el que se conecta al equipo. Y ahí a través de eso llega la señal, ¿sí? Y ustedes van a ver que apoyando el transductor ese, como él les explicaba, a través de la onda ultrasónica, se puede hacer que esa onda vaya y vuelva por el material, sí tendría que ir y volver por el espesor. Entonces, el camino que recorre la onda, el equipo lo da como un número de distancia. Este equipo es relativamente más sencillo de manejar porque, digamos, tira el número directamente. Este es un equipo nuevo, este equipo tiene menos de 6 meses. En los equipos anteriores, simplemente nos salían la pantalla que ustedes ven abajo, que tiene toda la parte de los picos de la señal. Entonces, había que hacer todo un cálculo con respecto a la calibración inicial y calcular en base a cuántos de estos cuadritos hacía el pico y en base a eso calcular el espesor. Entonces, dependiendo del equipo que se tengan, se puede manejar mejor. En este caso, él tiene una plaquita que la usa de calibre porque sabe cuánto mide, entonces eso se puede probar que el equipo está funcionando bien. En algunos componentes donde no se tiene acceso, como por ejemplo un tanque, se apoya el transductor, la señal va y vuelve, entonces se puede leer el espesor de algo con lo que manualmente no podríamos. Bueno, ahí se vio. Ahí se ve la ranura de 3,10 milímetros. Y ahí él está apoyando, no sé si podría subirlo un poquito, ingeniero, la mano, subirla un poquito arriba más, no, ahí está apoyando él y más lejos. La está apoyando al transductor en una parte donde la pieza tiene un defecto, ¿ven? Entonces la señal va y vuelve, en vez de ir a los 12, vuelve a los 12, a los 7. ¿Cuánto era el espesor completo? 6,54, pero está leyendo los 3 milímetros de la fisura que tiene, se puede llegar a leer que hay que explorar.
Recién lo encontré y lo Cuando encuentre la fisura, la señal se vuelve a los 3 milímetros. Entonces se sabe que a los 3 ya va a haber un defecto. A ver si lo puedo volver a encontrar. Ahí la paso por ser. Hay que explorar un poquito más y es cuestión de estar ahí. O sea, esta señal va y vuelve. Si no hay nada, no hay ningún defecto o alguna discontinuidad en el camino, va a rebotar en el extremo que sigue, en el otro extremo, y vuelve la señal. Entonces va a marcar los 7. Pero ustedes vieron que en algún momento cambió a 3. ¿Ve? Ahí cambia a 3. Ahí está el 2. En ese momento el apoyo donde está un defecto, la señal a los 3 milímetros ya encontró dónde chocar, digamos, y se vuelve. Entonces, 2,52. Se puede saber, ¿ven? Ahí está, los 250 milímetros. 2,52. Claro, ahí ya está, ahí ya empieza la discontinuidad o el defecto. Claro, este tema es importante porque es la única forma de saber si tiene picaduras de corrosión, si tiene fisuras, porque es del lado de adentro. Y nosotros no podemos acceder a un tanque, ni a un digestor, ni a una tubería, no podemos entrar. Entonces la única forma es medirlo desde afuera. Bueno, eso sería un poco el tema de desgaste. Y de espesores, la importancia que tiene la técnica. No sé si después hacemos algunas preguntas. Así ya. Ahora, para poder hacer esas mediciones, lo que necesitan es que ese transductor sea el adecuado, porque como les explicaba el ingeniero, cuando varía la frecuencia, varía la penetración de la señal. Entonces, lo que hay que tener es la pericia como para saber elegir cuál es el mejor transductor según lo que uno quiera controlar o medir. Sí, es importante ver que estamos hablando de 6 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros, son medidas tan chicas que requiere de poner todo esto a punto, de estar tranquilo ante todo, de practicar. Y en planta, bueno, sufrimos las consecuencias del sol, de la lluvia, de las altas temperaturas, y esa es la tarea también que hay que... Ahí estoy leyendo 2,73, justo en la fisura, al costado ya la onda. Yo puedo llegar a leer 10 porque la onda se refleja en un borde y hace doble viaje. Todas esas cosas son cuestión de entrenamiento. Así es que no se preocupen por eso, sino que hay certificaciones, habilitaciones, nivelación, para ver la aptitud del que explora. Y después, bueno, el conocimiento de equipo, eso hace que uno también sepa con qué se va a encontrar. A modo de repetir y como última cuestión, es importante tener la historia de los equipos. No es lo mismo un equipo que esté funcionando 2 años que 20 años. Y si uno no tiene en cuenta eso, es difícil sacar conclusiones. Finalmente esto sirve, estas técnicas ayudan a definir el cambio de equipo, porque es la única forma, mediante informes complementarios de otras técnicas, de alguna de superficial, se puede recomendar cuándo se va a reemplazar un equipo. Paso a partículas, ¿puede ser, Nadia? Bueno, sí. Una última cosa, si bien ustedes acá lo ven como sencillo porque este equipo tira la lectura directamente, bueno, como les comento, este equipo es relativamente nuevo, lo que está dando vuelta todavía hay muchos son equipos que no tienen este visor, sino que simplemente se limitan a la parte esta inferior que ustedes ven ahí con todas las señales. Es un poco lo que les decía el ingeniero con respecto a cómo hay que tener. Ingeniero, ¿por qué no apoya, por favor, ahí la muestra y muestre cómo acopla el transductor a la muestra para que ellos vean a la chiquita? Así van a ver mejor. Esa, ¿la apoya ahí? ¿Se ve ahí? No, a la que la apoya en la mesa. La muestra más chiquita. Ahí está. Ahí, y muéstrele cómo apoya el transductor sobre la muestra. Bueno, entonces primero se hace con algún tipo de vaselina o grasa, la superficie se la prepara, o en general uno trata que esté lo más limpio posible, se pone el acoplante a mano con un guante látex, es lo que habría que usar. Acá tengo uno que ustedes seguramente lo conocen, porque es de uso común.
El guante de látex siempre ayuda a que uno no se lastime la piel y demás. Entonces, con esto ustedes pueden ya aplicar el acoplante. ¿Mm? Creo que ahí se ve, ¿no? Un poquito más atrás. Ahí. Bien. Acoplante y el transductor. Se pone el equipo más o menos que se pueda observar y el transductor se hace esta tarea. De esa manera, a ver, déjenme ver dónde está un poco lo que quiero ver. Está de este lado. Entonces, puedo ver el espesor original, que son los 6,4, 6,7 milímetros, y alguna zona que ha perdido espesor por desgaste. ¿Se ve ahí, Analia? Sí. Bueno, esa es la forma de explorar. No hay que dar tanta presión, sino que hay que tratar de que el acoplante ayude y hay que explorar, hay que buscar. Hay distintos tipos de barrido, hay metodología para que no sea tan simplemente improvisado, y eso hay que poner en el informe qué tipo de exploración se hizo, una XY, por ejemplo. De esa manera se puede hacer los informes que sean entendibles por la gente que va a tener que tomar decisiones, o de reparación, de recambio y demás. Creo que se ve todo, ¿no? Ustedes imagínense que, por ejemplo, con estos equipos se tienen que controlar equipos industriales de buen tamaño. ¿Cuánto tenía el ventilador, ingeniero? 2,5 metros de diámetro. De diámetro, sí. 2,5 metros de diámetro, por ejemplo. Tiene 2 El espesor se controla con esto. Entonces, otra cosa que es lo que tiene que tener el que opera este equipo es saber cómo operar y dónde medir, porque hay sectores que tienen más desgaste y eso siempre se empieza con una inspección visual y con algo de experiencia en planta. Entonces, eso es lo que, porque tú imagínense ir a barrer un equipo que tiene 2,5 metros de diámetro con este transductor o un eje que a veces tiene, no sé, 3, 4 metros, 6 metros de longitud. Entonces, bueno, hay que tener, saber también seleccionar los sectores donde se va a hacer las mediciones. Y la técnica es relativamente sencilla, como ustedes ven, porque es poner en contacto el transductor con la pieza que se desea medir, pero bueno, en este caso él está con una pieza chiquita para que ustedes vean y todo esto. Cuando uno trabaja en campo, como decía el ingeniero, se agregan todas las condiciones ambientales para que son problemáticas, ¿no? Normalmente alta temperatura, a veces se trabaja en altura, no siempre se puede apoyar con mucha comodidad el transductor, entonces hay que ver si conviene este o conviene un angular. Entonces son una serie de cosas que hay que elegir para que se pueda ver cómo se trabaja. Pero esta es una técnica que, bueno, como ustedes ven, es un ensayo no destructivo, y entonces con eso nos permiten medir espesores de sectores a los que no se puede acceder con un método convencional. Y también permite, además de la medición de espesores, como ustedes veían hace rato, detectar qué discontinuidades hay y a qué distancias están. También se pueden medir esas discontinuidades, pero para eso también hay que poder saber colocar los transductores, porque normalmente lo que se desea es que la señal entre en determinado ángulo con las discontinuidades. Pero esta es la forma de operar. Este equipo lo adquirieron hace, como les decía, pocos meses. ¿Cuánto, ingeniero? A mí me gusta siempre que los chicos sepan más o menos los precios de las cosas. ¿Cuánto más o menos sale un equipo de estos? Y ahora anda alrededor de los 7, 8 mil dólares los más baratos. Bueno, 8.000 dólares más barato. Los transductores vienen también aparte. Un transductor, 2.000 dólares. Sí, alrededor de Más 2 o mil menos. dólares. Un transductor, 2.000 dólares. O sea que con ese equipo y un transductor que ustedes están viendo son 10.000 dólares de inversión. Pero bueno, también digamos, después cuando se hacen estos trabajos, que no hay mucha gente que haga estos trabajos, se puede recuperar. Pero bueno,
Eso es lo que tiene por ahí esta técnica en particular, que digamos que el equipamiento es caro. Y bueno, como les decía, está entre los más nuevos porque, bueno, ya tiene un algoritmo que directamente va tirando el número. Todos los anteriores, nosotros que tenemos en el laboratorio, que ese ya tiene unos cuantos años, había que interpretar las mediciones, o sea, no tenía un lector directo, no tiene un lector directo. Igual es bastante fiel y una vez que uno lo aprende a manejar, lo hace como si estuviese leyendo el número. Pero bueno, digamos, el otro no tiene todo lo que tiene ahora. Y no siempre alcanza con un solo transductor, como él les mostraba, hay que tener distintos tipos, con distintas frecuencias, con distintos ángulos, para poder barrer todas las alternativas. Ese es un transductor. Para poder barrer las alternativas en cuanto a las posiciones, en cuanto al tipo de equipo y demás que se requiere. Así que hay que tener un equipamiento, calculen a 2000, a ver, un poquito más atrás, ahí está, ¿ves? Por ejemplo, ese es otro angular, este es angular. Sí, para 70 grados para soldadura ese. Este es para soldar, este tiene un ángulo, quiere decir que la señal sale con un ángulo de 70 grados, y normalmente ese es el que se usa para soldadura. Si ustedes usaran un transductor que es recto, normalmente ese no alcanza a los lugares de soldadura donde están los riesgos, entonces hay que poner esto. Y se usa otro de 30, no, de 45, entonces, bueno, hay que tener el equipo y un juego al mínimo de unos 6 transductores con distintas frecuencias y distintos ángulos para poder trabajar en planta con todo. Cada transductor, más o menos $2.000. Y hay que tener buenos cables, porque si no se corta como hoy. Claro, y esta es la otra. Bueno. Peripecia pasa y en lo mejor que uno estaba trabajando. Entonces, con nosotros podemos medir, es el único equipamiento con el que se pueden medir fisuras internas, fisuras que se encuentran no en la superficie, sino dentro de las piezas. Y bueno, entonces con este equipamiento es el único que se puede hacer. Entonces, cuando vamos a inspeccionar una planta, por ejemplo, o hacer todas las mediciones o controles que se hacen, bueno, tiene que ser obviamente durante una parada de planta, o sea, tengamos todos los equipos parados, y se proceden a hacer las mediciones. En Holcim, por ejemplo, se hizo el seguimiento del ventilador exhaustor, que es el que extrae los gases calientes del circuito de producción en la parte de clinker, y bueno, y se siguió, se midieron el ventilador y el eje, y se pudieron ver, por ejemplo, las disminuciones de espesores que había con esto. Entonces, bueno, a raíz de eso, ya después más otros estudios, como siempre les digo, esta es una batería de estudios que se hacen, se puede ver si están en condiciones o no de cambiar. Así que está. Entonces, este es uno, y ese es uno de los ensayos no destructivos más importantes, bueno, porque se hace con este equipo que trabaja a una frecuencia de ultrasonido. Bueno, creo que no, yo sé que no se puede ver muy bien, chicos, pero bueno, es lo que podemos hacer para que ustedes puedan mirar, aunque sea conozcan cómo son los equipos. En tamaño también han ido cambiando mucho. Este es un equipo relativamente liviano también, porque imagínense cargar estos equipos. Bueno, al principio cuando se está caminando por la planta es sencillo, pero ya cuando se lleva medio día, un día de trabajo, ya como que van pesando, así que bueno, eso también han ido evolucionando en peso y en calidad de lectura, podríamos decir. Pero bueno, así también tienen el costo, ¿no? Y los hay de mucho más, ¿no? Tal vez con más garantías y mejores elementos, mejores materiales en sus componentes, pero bueno, así también va aumentando el precio. Bueno, pasaríamos entonces a... Vamos a ver. Bien, a partículas magnéticas. Bueno, esta técnica sirve para detectar defectos superficiales, ante todo en piezas de construcción mecánica tipo coronas, engranajes, ejes, que son
sometidos a alta carga, y esa carga genera en general lo que puede aparecer son problemas de fatiga, y la fatiga impulsa fisuras superficiales. La geometría es muy importante para la presencia de fisuras, de defectos superficiales en piezas sometidas a alta carga, y otro factor muy importante también es la calidad de la superficie. Si una superficie es sometida a carga, a altas cargas, y tiene alguna fisura, esa fisura va a crecer hasta romperse. Eso se llama fatiga. Entonces, por eso es que ustedes ven un rodamiento, por ejemplo, un eje, en superficie brillante, porque lo que se trata es que no tenga ni siquiera rayas para no nuclear y impulsar el desarrollo de fisuras. Nosotros, en general, en este tipo de piezas de construcción mecánica o de mecanismos que dan movimiento, en esto están las bombas, están los hornos, están los molinos, piezas que van a trasladar fuerza, que a través de la fuerza van a generar movimiento, y eso es muy importante que las piezas no tengan fisuras. Y si aparece alguna, se elimina. Si nosotros detectamos con esta técnica una fisura superficial, se procede a un amolado, a un rectificado localizado, se elimina, sea cual fuese la pieza. Puede ser un engranaje importante, por ejemplo, un reductor de un molino, tiene la corona un diámetro de 4 metros o 5 metros, y al hacer la inspección con partículas magnéticas vamos a ver en algún lugar fisuras que inevitablemente aparecen y hay que eliminar. En general no se resuelven por soldadura las piezas de construcción mecánica, pero sí se puede eliminar. Incluso hay rodamientos que son muy importantes que puede ser que no se los consiga en el momento, entonces para evitar de parar se tiene que utilizar un flap para eliminar. Uno sabe que se desbalancea el conjunto, que puede llegar a entrar en vibración, pero eso es menor, un problema menor que no producir o parar. Entonces esta situación hace que cuando detectamos una falla superficial, estamos preparados para eliminarla. ¿En qué consiste? En que primero la pieza tiene que ser magnética, con lo cual sugiero que tengan siempre un imán a mano, de manera de comprobar, porque si la pieza no es magnética, esta técnica no es aplicable. Hay imanes muy chiquitos que se utilizan para ver el magnetismo, sin que la pieza sea magnética, con lo cual desde ya eso es el principio de funcionamiento. ¿Qué tenemos para operar? Un yugo magnético que está activado por corriente continua, de bastante potencia. La prueba es que pueda levantar libremente 5 kilos. Se hace esa prueba. Magnetizada, una pieza de 5 kilos la tiene que poder levantar. Y después de esa prueba se hace la técnica. Complementa esta técnica una luz negra o ultravioleta. Esta lámpara empuja luz ultravioleta, esta que ven acá de costado. Lo que tiene es una descarga de luz de mercurio de 100 vatios y un vidrio negro que nos permite filtrar para que aparezca únicamente la componente ultravioleta. Primero las piezas se limpian, siempre hay que limpiar, lo cual es todo un problema. La limpieza es motivo de discusión y de acuerdo. Ustedes, como ingenieros industriales, no van a hacer probablemente el ensayo porque están con otra tarea, pero cuando alguien lo venga a hacer, tienen que observar si realmente lo está limpiando y cómo lo está limpiando. Hay limpiezas mecánicas, químicas, hay limpiezas simplemente con un trapo. Bueno, hay que ver qué es lo adecuado para cada caso. Si la cuestión es de mucha responsabilidad, ahora que se habla mucho del protocolo, bueno, hay que poner en un protocolo cómo se va a limpiar, porque no está bien en ningún tipo de trabajo que nosotros entremos a hacer objeciones y previamente no hemos establecido reglas de análisis, de control, de exploración, de ensayo. Por eso es que la misión del ingeniero es muy importante desde el punto de vista de tener, no digo la pericia de la práctica, pero sí escrito cómo se va a proceder, que incluso lo puede dar el que lo va a hacer el ensayo, es decir, cómo lo vas a hacer, ese protocolo uno después lo sigue.
Y la limpieza es muy importante, ¿no? Se pueden usar diferentes tipos de técnicas. En este caso, este está limpiado con un solvente. Yo lo limpié con aguarrás o thinner. Y después, bueno, uno lo seca de manera de poder aplicar la técnica, la superficie de exploración. Una vez que está lista la superficie, se magnetiza, como dice el apunte, durante 6 segundos. Nosotros entonces tenemos acá ¿Lo puede poner más atrás, ingeniero? Encima de donde estaba el yugo hace rato, sobre esa placa. Ahí. Sí. Ahí está. Bueno, entonces tiene un pulse para que quede magnetizando, que emite el campo. Fíjense ustedes que ahora no está haciendo nada, pero si lo aplico, logra levantar la muestra y la suelta. ¿Puede? ¿Se ve? Sí, ahora suéltelo un poquito y baje e incline un poquito para que vean el yugo. O no sé si lo puede alejar porque se ve las patitas nomás del yugo. A ver, ahí está. Ven que esa sería como la manija y tiene 2 patitas ahí el Sí, yugo. estas se pueden A ver si de manera para por ejemplo, un tanque, una tubería grande, se hace por sectores. no se lo ve, ingeniero, bájelo un poquito más al yugo. Ahí está, a ver. Ahí. Sí, baje todo el yugo, todo. Ahí está, ahí. ¿Ven? Tiene una manija para que lo agarre y esas son las patitas. Esas patitas obviamente pueden tomar distinta posición para que podamos ver, agarrar la muestra. En este caso la muestra es chiquita, entonces estas patitas se van a cerrar bien. Entonces pone ahí, eso le manda puede magnetizar la pieza. Y lo que él les decía hace rato, de probar que el yugo ande bien, es si magnetizando levanta una pieza de 5 kilos. En caso de, entonces la puede levantar. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque esta técnica se basa en un principio de magnetismo. ¿Qué es lo que dice? Ustedes saben que el magnetismo, el campo magnético tiene líneas que van de un polo al otro, y son líneas continuas. Esas líneas, cuando haya una discontinuidad, se cortan porque es como que formasen 2 nuevos polos alrededor de la discontinuidad. Entonces, a través del principio de campos de fuga, que ustedes después lo pueden buscar y leer, esas partículas se juntan alrededor de las discontinuidades y con esta luz negra se las puede detectar. Después vamos a ver bien si podemos explicar un poquito más cómo es el principio, pero sí, esto se basa en principios de magnetismo, y dentro de lo que es el magnetismo, específicamente en lo que es el campo de fuga, donde hay discontinuidades, se cortan las líneas generando nuevos campos, entonces todas las partículas que vamos a rociar sobre la pieza se acumulan alrededor de las discontinuidades y se pueden hacer visibles. ¿Sí? Ahora, cuando ya veamos operando un poquito más, lo vamos a entender. Sí, sigamos. Bueno, acá tenemos las partículas preparadas o un aerosol, que es donde están las partículas magnéticas. Son pequeñas particulitas que cuando el material esté magnético se van a adherir. La aplicación en este caso, una emulsión, en este caso es thinner con partículas a razón de 2 gramos por litro. Creo que por acá tenía una muestra del polvo de partículas, que lo pueden ver acá. Ese polvo se compra, ¿sí? Son partículas de granulometría bien finita y después se prepara la suspensión esta, que son las partículas en solvente, que esa es la que les está mostrando. O el aerosol. O se compra en aerosol. Depende de qué es lo que uno alcanza, o a veces como uno alcanza o es más caro o no hay. Aerosol últimamente no hay, entonces hay que ir a buscar las partículas. Y una vez preparada la emulsión se aplica sobre la superficie ya magnetizada. En este caso, esta superficie ya la hemos magnetizado, no sé si se ve ahí. Sí, ahí se ve. A ver, bueno, entonces
yo la voy a hacer, obviamente, como cualquier emulsión preparada, hay que batirla bastante para que las partículas no queden en el fondo. Encima son limaduras de hierro que son pesadas y van al fondo. Y se aplica. Siempre estos gatillos demoran un poquito. Ahí ya. Es un pulverizador y van a esparcir esa suspensión ahí sobre la pieza que quieren controlar. Ya la pulvericé y se remagnetiza la mitad del tiempo el magnetizado. Esa precaución no hay que tomar. Vamos a magnetizar entonces 3 segundos. Remagnetizar, digo. Contamos. 3. Otros 3. Y ya podemos observar. Ya podemos observar con la luz negra a ver qué pasa. ¿Qué se ve? Estas lámparas son también bastante caras, estos equipos son complicados siempre. No sé si se alcanza a ver ahí. A ver, sí. Bueno, yo veo varias. Bueno, a ver, saque un poquito la lámpara para que ellos vean que no se ve nada. Aléjala la lámpara de la pieza primero, ingeniero, para que vean cómo se ve sin nada. Claro, ¿Ven? Sin la luz no se ve nada, o sea, ahí está, ahí tienen la pieza. Pero ahí ya las partículas se han ido agrupando alrededor de las fisuras. Cuando él alumbra la luz, esto es como cuando ustedes alumbran un billete, vieron que para ver si es verdadero la ponen debajo de una luz. Bueno, este es el mismo efecto. Entonces ustedes pueden ver, ahí se ve claramente cuáles son las fisuras. Esas líneas que ustedes ven sobre la pieza son fisuras que se hacen evidentes con este método. ¿Sí? Estas fisuras están un poco groseras porque estas son muestras preparadas exclusivamente para que ustedes puedan ver con facilidad cómo se ven. Pero bueno, no siempre es tan sencillo mirarlas ya cuando se está trabajando en línea. ¿Ven todas esas líneas que están acá en la parte inferior de la muestra? No sé si las puede indicar con un poquito, ingeniero, yo de acá no. Ya las indico. A ver si podemos indicarlas con algo. Igual esta le voy a poder sacar una foto y se la subo. Bueno. La práctica pasada no fue mejor en ultrasonido porque el equipo Sí, demoniado. sí, se pudo ver mejor, pero ya voy a ver si se la puedo bajar. Ven, por ejemplo, ven esa que está indicando él, es una fisura. ¿Sí? Que se revela, ven, esa es otra. Es como les digo, es como ver un billete, pero bueno, no siempre es tan fácil, ¿no? Como les digo, estas probetas las están mal templadas a propósito para que se fisuren y puedan verse, ¿sí? Cómo salen las fisuras. Ahí pueden ver cómo se revelan las fisuras. Hay varias acá. Muchísimas. Sí. Bueno, eso es, ahora, estas fisuras, bueno, como les decía, esto no es un número, hay que interpretar un poco, decir, a ver cuánto están, cómo miden, cuánto pueden estar, todo eso lo hace un poco la experiencia. Y hay que anularlas. Claro. Hay que pasarle al emulador o alguna técnica de eliminarlas, porque no bueno, se puede. Cuando estas fisuras se encuentran así, si nosotros encontrásemos esto en un componente real, esto es peligrosísimo, ¿sí? Porque puede llevar a la rotura. Entonces, lo que se hace ahí es tratar de eliminar estas fisuras. Hay varios métodos, si es muy superficial a veces se puede amolar, ¿sí? Se resigna un poco de espesor. Por ahí a veces lo que se acostumbra a hacer también es hacerle en el extremo de la fisura se hace una perforación de manera que ¿cómo se llama, ingeniero? No me sale la palabra ahora. Es un agujero de alivio de tensiones para que la tensión, la resultante sea nula. Bueno, eso tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo. Un taladro. Entonces, un taladro. No, bueno, no me sale. Un arresto o algo así. Bueno,
no me sale la palabra bien técnica, pero lo que se hace es hacer un agujerito donde empieza y termina la fisura, y de esa manera se evita que continúe, porque cuando se tiene el redondito, la distribución de tensiones es sobre toda la superficie del redondo, y se anulan las tensiones unas a otras y la resultante es cero. Entonces se puede evitar que se siga expandiendo la fisura. ¿Mm? Claro, en el extremo de la fisura la tensión es la más alta de todos los casos, es decir, sigma al cubo, a la quinta puede ser, dependiendo Sí. del ángulo. Es decir, cuando se tienen discontinuidades que tienen ángulos agudos, en esos ángulos siempre hay concentración de tensiones. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener en esos ángulos, en la punta de esos ángulos, en la punta de las fisuras, van a tener que los valores de tensión son a veces hasta 3 veces el valor de la tensión que se está aplicando. Por eso se dice concentración de tensiones, ¿sí? Y normalmente esas tensiones empiezan a actuar en las 3 direcciones. Entonces, lo que se hace es tratar de evitar que existan estas discontinuidades con esas puntas agudas, y se las va eliminando. Cuando se puede, se las elimina mediante un amolado si fuesen muy superficiales. Cuando ya son más importantes, en algunos casos se puede hacer un arresto, sería, de la fisura, haciendo una perforación en los extremos. Eso evita que la fisura se propague, y en vez de que se concentren las tensiones, por física ustedes deben saber que si nosotros aplicamos tensiones a una pieza redonda, estas se distribuyen alrededor de toda la pieza, siendo la resultante cero. Entonces, aplicando ese principio de física, se hace un agujerito donde empieza y donde termina la fisura, y se puede producir el arresto de esa fisura. Quiere decir que ya no va a seguir propagándose. Pero para poder hacer eso hay que encontrarlas. Y ahora, en cuanto al tamaño de las fisuras y cuando empiezan a ser incidentes, ahí ya entra a jugar un poco lo que hablábamos en la clase pasada de integridad. O sea, está fisurado, pero ¿tiene integridad o no todavía la pieza? ¿Puede o no todavía dar resultado y puede trabajar sin que sea riesgosa? Bueno, eso es lo que se evalúa, ¿sí? Para evaluar si la longitud de una fisura es ya peligrosa, bueno, ahí se hacen una serie de cálculos, que eso se trabaja con técnicas de lo que se conoce como tenacidad a la fractura, y se establece si, bueno, todo el equipo puede seguir trabajando o no. ¿Por qué? Porque una vez que pasa determinada longitud crítica, el equipo puede romperse, porque la fisura se propaga a la velocidad del sonido. Entonces, el detectar la fisura es muy importante. Pero, como les digo, la longitud de la fisura depende del componente. En una oportunidad, hace unos años, en el horno de Holcim, que ese horno tiene 50 metros de largo y más o menos 3,5 metros de diámetro, se encontraron una fisura, una de 90 centímetros y otra de 1 metro. Pero, dada la dimensión del horno, se podía seguir trabajando. Lo que sí, en la primera parada se repararon con, por ejemplo, hubo que amolar y después reparar con soldadura. Y la soldadura de los componentes en ejercicio es bastante complicada de hacer. Pero bueno, son distintas cosas que se pueden ir haciendo para que el equipo no tenga una ruptura catastrófica. O una falla catastrófica. Bueno, entonces esta técnica de partículas magnéticas, como ven, es relativamente sencilla de aplicar, solo que hay que saber, siempre les insisto, nosotros acá le estamos mostrando en una pieza chiquita, en una mesa, bien cómodo. En un componente, por ejemplo, como les decía, si se suelda, se llegó a soldar una parte del horno, bueno, ahí hay que aplicar y ver bien, y a veces no está cómoda la posición, a veces uno está incómodo, más todos los elementos de seguridad que tiene que tener, no siempre resulta fácil trabajar en campo con todas estas cosas, ¿sí? Y bueno, y normalmente operar es fácil, pero es lo que más vale es la interpretación que se hace de los resultados, que eso lo tiene que hacer un experto.
Bueno, Bueno, ¿qué vemos ahora? sí. En el caso de la ingeniería industrial actualmente y ya hace unos años es mínimamente necesario estudiar el problema eh, de riesgo, que no tiene nada que ver con el riesgo de accidente, porque el análisis de riesgo, uno de los aportantes hacia esos estudios son justamente estos ensayos. Entonces, se hace como indispensable tener toda una historia del equipo, cómo evoluciona en su degradación, porque como les comentaba al principio, el equipo se tiene que degradar, se tiene que gastar, se tiene que romper por los servicios a que es sometido, porque de lo contrario no serviría para nada. Y esa forma de trabajar, esa metodología en la que la cátedra ha hecho bastante investigación, que incluso estaba en proyectos de evaluación de riesgo en plantas industriales, es un factor hoy en el día cada vez más importante para las reinversiones. Es decir, si ustedes, por ejemplo, están trabajando en una planta y necesitan que un equipo se renueve y no hacen análisis de riesgo metodológico, y el inversor no les va a dar los recursos. Y esos estudios llevan 10 años, 15 años de seguimiento y de demostrar con ensayos periódicos y controles periódicos, que el equipo está camino a la muerte. Es la única forma de prever inversiones. Y las inversiones en general en equipos, ninguna es menor de $1.000.000. No solo por el costo del equipo, sino por traerlo, hay que traerlo de China, de Europa, de otros lugares, hay que montarlo, hay que hacer el montaje, que es otro problema, otro gasto. Sí, en general, el costo del equipo es una parte, pero hay toda una lateralidad que hay que tener en cuenta. También hay que estudiar el tiempo de parada que va a generar